Hola, queridos amigos de Contexto. Hoy tenemos el periodista Pedro Cava con nosotros. La semana pasada no nos acompañó. Estamos grabando este programa el día lunes. Hemos visto que en el panorama internacional, pues los enfrentamientos entre israelíes y palestinos, específicamente con el grupo Hamas, han parado. Se dice que han llegado a la paz. Es una paz que esperemos que sea duradera. Bueno, aunque sea por un tiempo, es un conflicto que no cesa. Siempre a partir de cualquier chispa se enciende el fuego. Y en este caso fueron disparados más de 2.000 cohetes por Hamas hasta la zona metropolitana de Israel. E Israel, bueno, se defendió con los escudos antimisiles y solo dicen que tenía una efectividad del 95%, pero llegaban algunos cohetes y hubo pérdidas tanto del lado de Hamas como del lado de Israel. Por supuesto, muchos más palestinos murieron. Se dice que que ambos gobiernos de los países que están en situaciones difíciles, tanto Benjamín Netanyahu, que no ha logrado formar gobierno, y también el presidente de la Autoridad Palestina, quien llamó a elecciones, ofreció elecciones más bien desde enero y las ha pospuesto. Dicen que han aprovechado esta situación para ganar popularidad política. En fin, vamos a ver si esta paz es duradera. Sabemos que hay muchos intereses en la región, con, vamos a decir, las tres grandes fuerzas ahí, que son Irán, Israel y Turquía, que se ha adherido a la parte de Palestina y de Hamas. Pero también sabemos que muchas monarquías árabes han firmado la paz con Israel, incluso su reconocimiento. De manera que nos satisface este alto al fuego, que ya no haya más víctimas, al menos por el momento. Y bueno, bendiciones a estos pueblos, a ver si logran lo que es la paz. Con el periodista Pedro Cava vamos a ver el panorama local. Hemos visto en estos últimos días los casos de corrupción que se han destapado, el de la lotería, el diputado que fue apresado en los Estados Unidos. Hemos visto también que hay una producción de alimentos, parece suficiente para satisfacer el mercado local, y eso nos alegra. Y también hemos visto en varios informes del Banco Central cómo la economía está reaccionando positivamente, y hemos visto también unas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que se supone que tenemos que poner en ejecución. Pedro, bienvenido. Buenos días, Mónica, buenos días a tus queridos teleaudientes. Qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte por aquí. Qué bueno. Bien, mira, yo quería ante todo llamar la atención acerca de la importancia que tuvo para lo que proyectamos los acontecimientos para el porvenir. La intervención que materializó el presidente de la República, Abinader, con Muchi Lora y Alicia Ortega, que le hicieron una entrevista de evaluación de los primeros 9 meses, porque él que habló de manera improvisada, ellos que preguntaron según el interés que tenían de clarificar asuntos, vía de acción, etcétera, mostró que ya se tiene una idea clara de lo que quiere para los próximos 4 años y hacia dónde apunta. Bien, eso por un lado. Por el otro, el presidente Abinader esta semana dejó claro a sus servidores que los que no se sientan a gusto con las funciones que cumplen, que por favor abandonen el puesto, que fue lo que debió haber hecho el administrador de la Lotería Nacional cuando él se encargó de poner de manifiesto que se estaban manipulando los sorteos de la Lotería Nacional, y dijo que eso podría estar relacionado con una práctica vieja que venía hacia de las pasadas autoridades. Lo que él no dijo es que él era presidente de banca y que era un banquero reconocido en el sector, y que los banqueros decían que él también estaba involucrado. Entonces, qué feo yo creo ese que aquí debiera dar una lección a toda la sociedad, pero fundamentalmente al gobierno. Hay que tener
mucho cuidado en la selección de los servidores públicos. Hay que procurar que no esté relacionado con la zona que van a regular. Así de simple. Porque si está relacionado con la zona que van a regular, van a apostar a defender sus intereses. Claro, claro. Es que no pueden tener intereses en lo que están trabajando. Eso es imposible. Sin embargo, para que tú veas, ¿qué te pareció la elección? En los últimos días se han dado elecciones interesantes. Por ejemplo, yo vi al ministro del Medio Ambiente ir a un programa de televisión, precisamente con dos jóvenes asociadas a María Cela Álvarez, y decirles a ambas que la planta de SeaWorld, que está surta en el Osama, y que la planta Estrella del Mar 3, que debe entrar, ya lo han dicho los ejecutivos de SeaWorld, en septiembre próximo, es una planta de última generación que no ofrece peligro al medio ambiente, y que la que podía ofrecerlo, aunque no encontraron, dice el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, aunque no hemos encontrado pruebas de que haya causado daño, pero que por su configuración sí ofrece amenazas al río, esa se va, no lo sabe, en septiembre próximo. Que la que viene, sin embargo, ellos tienen los informes técnicos que dicen que es de última generación, que no ofrece peligro. Es algo que tú has dicho muchas veces en este programa, Pedro. Entonces corroboró lo que tú bien has dicho, que yo misma te he cuestionado sobre, bueno, pero ¿será verdad, Pedro, que no ofrece ningún peligro? Porque ambientalistas se han quejado de esto y tú me has rebatido que conoces bien el tema y que no ofrece peligros. Pero porque mira lo que está pasando. También en ese mismo programa con María Cela Álvarez, con María Cela Álvarez, el ministro del Medio Ambiente, dijo que en lo que respecta a Punta Catalina, un informe de la Universidad de Duke, que una comisión de defensa del medio ambiente, que la propia, que productores de televisión fueron al sitio y mencionaron su peligrosidad, que la Academia de Ciencias interpretó que decía que era peligrosa un informe de la Universidad de Duke. Dice el ministro, pero yo lo leí, eso no es lo que dice. Y lo que me dicen mis técnicos que interpretaron el informe es que todo lo contrario, que no ofrece peligro. Y que incluso esas cenizas, por la composición que tienen, por estar ligadas con la cal, se pueden utilizar como un subproducto ligado a la industria de la construcción, dice. Aquí se están poniendo muchas cosas claras. Porque esas dos cuestiones, que las jóvenes del programa de María Cela, ella no estaba presente, fueron muy acuciosas, quisieron ir muy al fondo, refiriendo a la posición de los críticos. Ella la asumieron, la posición de los críticos. Él le desmontó eso. Sobre, por ejemplo, la planta Estrella del Mar, dijo, nosotros no pudiéramos estar hablando ahora tranquilos aquí en este programa si esa planta no estuviera en servicio. Porque ella es la que ofrece el voltaje y la calidad de la energía y con la suficiencia necesaria que es indispensable para operar aquí en la ciudad capital. Dijo él en el mismo programa. Tengo entendido, Pedro, que también hubo unas manifestaciones en Barahona en defensa. Lo que pasó en Barahona ya es la lección más sólida que reciben los fundamentalistas del ambiente. En Barahona, sábado y domingo, salieron a las calles centenares de personas, representantes de los centros académicos, de la sociedad civil, de sindicatos de trabajadores, defendiendo
que una empresa que se llama Bell Fund Enterprise de los Estados Unidos sigue extrayendo el carbonato de calcio que está en un sitio que se llama Lagunilla, que recibió como concesión ahora en diciembre y que ya comenzó sus exportaciones, luego de invertir más de $10 millones en la rehabilitación del puerto de Barahona, que ahora es un puerto que puede recibir y despachar carga, tanto en furgones como suelta, que ahora puede recibir también transatlánticos turísticos y que por ahí también se despacha ya grandes cantidades de carbonato de calcio. Si es así como dices, Pedro, que hubo presencias de diferentes sectores, esto podría... De la sociedad barahonera. Esto asegura entonces que no fue algo pagado, ¿verdad? No, de ninguna manera. De ninguna manera. El periodista que lo reportó, que es uno de los más reconocidos reporteros provinciales que tiene el país, dijo, en una inusual manifestación, porque allá en Barahona lo que se conoce siempre han sido manifestaciones de denuncia. Por eso. De denuncia y de llamado de atención a las autoridades para que paren o dejen. Pues. Dice, esto es inusual aquí. Por primera vez se registra. La población salió en defensa de una explotación que el gobierno concedió en diciembre pasado. ¿Por qué? Porque repercute, eso mismo dicen ellos, en la activación de la economía de Barahona. En una zona tan deprimida como es Barahona. En una zona tan deprimida. Una zona donde en tiempo de Trujillo se exportaba eso mismo, carbonato de calcio. Se exportaba mármol por ese mismo puerto que está ahí. Se exportaba sal, porque tiene una de las minas de sal más grandes de toda la región. Mina de sal. No es que se trae del mar, una mina en tierra de sal. Tiene centenares de millones de toneladas métricas. Y además, porque tiene otros minerales no metálicos que son muy reclamados en los mercados internacionales. Entonces, todo eso se explotaba. Y eso hizo de Barahona, junto con el ingenio Barahona, de las zonas más activas del país. Por cierto, que tengo una reserva. Yo sé que el ingenio Barahona había hecho un acuerdo con el Instituto Agrario Dominicano de que una parte de un asentamiento que hizo, ellos lo iban a contratar con los asentados que se convirtieran en colonos de caña en esa tierra que les reclamaba el Instituto Agrario al ingenio y que el ingenio la tenía bajo producción de caña. El ingenio la cedió, dijo, pero si me produce la caña no hay problema, siéntelos. Nosotros le vamos a dar capital y apoyo para que ellos sean cañeros. ¿Saben lo que hicieron? Que en vez de sembrarla de caña, la sembraron de frutos menores. Ese lío que tuviste en el ingenio Barahona, que por cierto, estos señores que lo tienen bajo gestión por contrato, que el ingenio sigue siendo del Estado. Sí, bajo administración. Lo que tienen es un acuerdo de arrendamiento. Sí. Lo cogieron con 8.000 toneladas, 12.000 toneladas métricas y está cerrando 100.000 toneladas métricas. 10 veces más está produciendo ese ingenio. ¿Y quién ese ingenio es que lo tiene, ya no Pedro? utiliza braceros. Ya todo el corte de caña es mecanizado. ¿Quién tiene el ingenio ahora mismo? ¿Quién es el que está administrando? Un grupo de empresarios guatemaltecos, dominicanos y norteamericanos, una asociación de 3 nacionalidades. Guatemaltecos, dominicanos y norteamericanos. Qué bueno que haya dominicanos. Claro, claro que sí. Oriundos de Barahona. Pero ese ingenio, ¿quiénes son los dominicanos? Va a ser especialmente favorecido cuando se haga el ramal izquierdo que salga de la presa de Monte Grande, porque le va a agregar entre 50 a 80.000 toneladas. ¿Quiénes son los dominicanos, Pedro? Tareas más ¿Gente de Barahona o gente de siempre? ¿Quiénes son los dominicanos que están?
Son una familia de ahí, por cierto, de Naco, de los fundadores de todo el sector Naco y de Arroyo Hondo. O sea, son una del familia distrito dominicana que calladita ha hecho negocio ahí. Por cierto, que ellos son los principales gestores en la administración. Qué bueno entonces que sean nuevos en el ramo, ¿no? No, ellos son empresarios tradicionales que encontraron esta asociación oportuna y virtuosa para ellos y se han trasladado y han hecho negocio allá. Pero ellos son los principales ejecutivos ahora mismo, porque como son los que conocen el medio, tienen experiencia. Los guatemaltecos son más bien encargados de producción en campo, ¿verdad? Y los norteamericanos también tienen que ver con el ingenio. Pero el ingenio se ha convertido en una estructura eficiente. Este país tiene que hacer reconocimiento cuando atrae a socios que son productivos para el país. Claro, y esperemos que repercuta en el beneficio de Barahona. Yo no dudo que ellos estén procurando, como hacen todos los empresarios, que cuando piden de más. Todos son iguales, porque quieren extraer el máximo beneficio. Pero yo creo que cuando se examine bien la situación allá en Barahona del ingenio, se va a descubrir que lo que ha pasado es que asociados colonos que ellos obtuvieron, que están en el Instituto Agrario, aceptados por el Instituto Agrario, por eso que el Instituto Agrario defiende al ingenio. ¿Tú no te has dado cuenta que en los reclamos, las denuncias que hacen los famosos productores de que lo está desalojando el ingenio y que lo está maltratando, el Instituto Agrario ha mantenido silencio? Sí. Y las declaraciones que ha dado es a favor del ingenio, porque ellos saben que fueron ellos que los asentaron ahí con la condición de que se convirtieran en colonos, porque como opera el consorcio Vicini tiene colonos, el Central Romana tiene colonos, colonos que reciben una gran cantidad de dinero cada año. Sí. En el Central Romana mucho más que en el grupo Vicini, pero allá que se ha entrenado el sistema junto. Estos productores, quién sabe orientado por quién, como si por políticos, en vez de cumplir la promesa, lo que hicieron fue que se pusieron a hacer más plátano, yuca y otros productos. Que del ciclo corto, creyendo que con eso tiene más beneficios, pero más que todo, creyendo que con eso se quedan plenamente con el derecho de uso de tierra. Porque el asentamiento está condicionado a que sean asociados del ingenio. ¿La cogiste? Sí, claro. Ellos quieren liberarse de ese compromiso. Claro. Y ellos quisieron librarse. Entonces te venden eso. Yo no sé si tú viste a dirigentes de la comunidad de Barahona defendiendo ese tipo de comportamiento. Mira, Barahona se puede relanzar. Mucho lo necesitaría. Tienen que hacerlo rápidamente porque por lo visto ya el polo cuarto turístico va a arrancar allá en Pedernales. Y un polo turístico, acuérdate, es demandante de muchos productos locales y servicios que necesitan de una estructura y capacidad de hacerlo. Barahona necesita mucho que se active empresarialmente hablando para que pueda corresponder a que tú te imaginas que dentro de 3, 5 años a Barahona esté llegando 4, 8 cruceros. turistas, cuando tuviera 100,000, 150,000 turistas. No, y el turismo de crucero también, que le haría tanta falta. Más turismo de crucero, que son 2,500 por viaje. Oye, y que consumen, es verdad que pasan un día o dos, pero consumen un día de un barco que tiene miles de turistas, consume muchísimo. Entonces Barahona tiene que pensar ya en grande, por eso me gustó mucho la intervención, que fue como 17 comentarios del presidente de la República en la entrevista que le concedió a Alicia Ortega. A mí me encantó, pero él no se refirió a Barahona. Habló precisamente de Barahona. Del dijo que vaya a dar que en los próximos días va a abrir
la primera obra iniciar la primera obra de infraestructuras básicas Sí, es del cierto. Polo Cuarto Sí, es verdad. de Pedernales. Anunció eso ahí. Sí, pero lo Y que me refiero es que de Barahona en específico, ¿qué dijo? No dijo nada de Barahona en dos específico. cosas dijo de Barahona. Habló del puerto. Habló del en puerto, Pedernales. habló de Pedernales, la iniciación de los trabajos. Se comprometió a hacer el aeropuerto, ya va en Pedernales. Cuando había una duda de si se iba a usar en María Montes, pues ya dijo que es en Pedernales. Dijo que se va a hacer una gran planta de tratamiento de aguas residuales. ¿En que dónde? Por tanto se va a mejorar el sistema de acopio de acueducto. ¿En dónde? En Barahona. Vía de se va a hacer acceso la en Pedernales. Ah, en Pedernales. Y que ya se tienen arreglo. Y él va a una ceremonia la próxima semana, donde se va a anunciar las empresas que van a invertir en la primera 2.500 habitaciones. En Pedernales. En Pedernales. Sí. O sea que dijo todo se refirió a Pedernales. Resolvió la parálisis que había en la construcción de Monte Grande, del complejo múltiple de Monte Grande. Sí. Y que ya se reiniciaron los trabajos. El grupo Andrade Gutiérrez, una empresa brasileña, muy liosa, por cierto, la conozco, pero muy grande y con mucha capacidad, ya puede hacer el trabajo. Reinició los trabajos y se comprometió a entregar la presa terminada el año que viene. La presa, porque la presa, que por cierto llena de agua, no sirve para nada, que no sea para controlar las avenidas del Yaque del Sur, nada más. Porque no se han hecho los diseños todavía de los ramales, de los dos canales, uno que va a la izquierda y otro a la derecha, uno hacia Barahona y a la otra hacia Bauruco y Jimaní. Bueno, falta eso, es verdad, pero sería un paso adelante. Por otro lado, dijo que en los próximos días el presidente de la República anunció vaya a dar el primer Picasso para la construcción de unos astilleros internacionales en Manzanillo. Debe ser una de esas grandes empresas. Que era el primer paso, dijo, de un desarrollo de un puerto multimodal en Manzanillo. Vitalizar esa zona es vital para el desarrollo de nuestro país, para cuidar la frontera, para explotar el turismo. Por ejemplo, esa línea Pedernales-Barahona, que es bellísimo, es un turismo que se presta para el turismo, bueno, desde el ecológico hasta el turismo salvaje, un turismo romántico de playa y sol. Por ahí anda la cosa, en el caso Vámonos a la pausa, Pedro, y vamos a continuar comentando esta entrevista del presidente. Gracias. El periodista Pedro Cava nos acompaña en el día de hoy. Hablamos sobre temas de actualidad. Pedro se refirió a la entrevista por televisión que tuvo el presidente de la República. La verdad es que yo me la encontré magnífica, tocó muchos temas. Suchi Lora y Alicia Ortega estuvieron muy sagaces. El presidente muy natural, muy claro, muy cercano a su público. Si es verdad que ha habido algunos funcionarios que no han dado la talla hasta ahora, el presidente Luis Abinader a mí me ha parecido muy bueno, muy buenas intenciones, muy buena ejecutoria y un trabajador incansable. Mira, sí, Pedro. A propósito de eso, porque tú sabes qué es la importancia que tiene esa entrevista, que por primera vez el presidente da una visión integral Exacto. del desarrollo del país. Fíjate cómo él tocó las zonas que se han quedado atrás dentro de la creación de las infraestructuras básicas. Cuando se refirió a infraestructura, porque también se refirió a servicios, eso te voy a hablar, pero sigamos con las infraestructuras. Ya te dije lo que anunció para el suroeste. Y te dije que de ahí fue entonces a Manzanillo, donde dijo, ahí no solamente vamos a construir 2 plantas, que ya llamamos a licitación de 400 megavatios cada una, generadoras que se van a suplir de gas natural, sino que también se van a hacer otras obras para hacer de eso un puerto multimodal, una zona franquindustrial, una receptora de gas natural, etcétera. Dijo, y para eso entonces hemos pedido la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, sus técnicos.
banco está pagando un estudio que junto con los técnicos del gobierno van a conformar una propuesta formal para un desarrollo moderno del puerto, que está a 24 horas náuticas de la costa este de Estados Unidos. Solamente Cuba tiene el puerto más cercano que nosotros y no puede ingresar al territorio norteamericano. Entonces, esa es la situación. Dijo también que siguiendo por la misma costa norte, o sea, desde Manzanillo, yendo por la costa atlántica, que hay proyectos que el gobierno apoya ahí, de desarrollo industrial de cuarta generación. Ahí se está pensando en centros de desarrollo industrial de alta tecnología. Acuérdate que el Estado posee en toda la costa, todas esas tierras que eran del CEA, son propiedad del Estado, que asociación público-privada puede perfectamente ofertar al capital extranjero, montar a inversiones de todo tipo. Entonces, siguiendo por la misma costa, dice, mire, vamos a hacer de Samaná vamos a consolidar a Samaná como un subpolo turístico. Porque, dijo, anunció que Arroyo Barril se va a convertir en un receptor de grandes transatlánticos del turismo, que lo están acondicionando, que están cambiando la faz de la entrada de Samaná, toda la entrada, con obras de intervención de todo tipo, que van a habilitar aún más al puerto de Samaná, que es un puerto de receptor de transatlánticos, para que pueda recibir masivamente esas naves que transportan turistas. Acuérdense que Samaná tiene 2 aeropuertos internacionales y va a tener ahora 2 puertos turísticos cercanos uno del otro, Arroyo Barril y el propio de Samaná, pero para hacer de eso la actividad principal de esa región. Y usted recordó que también se está apoyando el desarrollo hasta el fondo de toda la costa este. Acuérdate que hay desarrollos que están previstos más allá de Punta Cana y hacia el fondo, precisamente donde se forma una bahía, la bahía de Samaná por aquel lado y por este lado la costa este, y hace posible pensar en una comunicación por vía marítima, ferry marítimo. Y ahí, del lado de la costa este, también el desarrollo turístico. Entonces se habló de que que en este año comienza la construcción de la segunda línea de metro, la extensión del 9 hasta los Alcarrizos. Y que se movió el teleférico hacia el interior de los Alcarrizos Herrera, para que sea un alimentador del metro, para que quede claro lo que está pasando. Porque hay quienes se esperanzaron desde el sector privado de que se parara la construcción del metro, para que le entregaron a ellos un monorriel, un invento, tirar un monorriel por el medio de la avenida y suplantar al metro. Oye, la cayolocura de este país, pero el sector privado, cuando anda buscando beneficios, no repara en consecuencia. El presidente le ha aprobado a González Cuesta, el señor que está al frente del órgano este, que está desde el gobierno pasado promoviendo el desarrollo del teleférico, porque eso estaba muy avanzado. A mí no me gusta mucho la idea del teleférico, ¿no? Pero a nadie, porque eso fue un invento de Danilo, para no replicar lo que hacía Lionel, que era el metro. En tiempo de Danilo tuvo 7 años sin iniciar un metro, 7 años y el teleférico, bueno, mira, por cierto, mira que ahora el fin de semana, el domingo tuvo un problema el teleférico de Puerto Plata, que tuvieron que ir al rescate, pero eso son cosas comunes. Esa es una de tantas averías. Exacto. La única diferencia entre esta avería que se registró en este fin de semana, el domingo, allá en Puerto Plata, es que esta era una avería mayor. Pero las veces que esos canastos se han parado a medio camino. A eso me refiero, exacto. Eso ha pasado muchísimas veces. Pero además esos teleféricos, desde que está nublado, hace mucha brisa, o cae rayo,
no puede salir. No puede salir, es muy poco lo que contiene un vagón, es también la infraestructura es mucho más cara para lo que mueve, ¿no? O sea que yo creo que el además metro... eso es recomendado únicamente en zonas intramontañosas. No Exacto, es eso es para zonas intramontañosas. Ya el presidente encontró eso y quiso ser consecuente con el precepto de la continuidad del Estado. Y además porque había un señor involucrado que por cierto tiene interés en eso, que es el señor González Cuesta. Bien, mira, también anunció una obra de infraestructura importante, porque parece que el sector privado, y en esto sí pudiera estar acertando, está concibiendo algún proyecto para instalar y para construir un monorriel, pero elevado, que iría desde Santo Domingo Este, pero desde el lado de Villa Duarte, o quizá desde la misma capital cruzando el puente, un puente especial, hasta el aeropuerto. Wow. Hasta el aeropuerto. La ruta había sido trazada por la OPRE, por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, como una línea, la última línea, la línea 6, que estaba proyectada para futuro. Porque si tú extiendes el metro, por ejemplo, ahora mismo, el metro llega hasta Megacentro, un poquito, llega unos 100, 200 metros más abajo, todavía se perforó pensando a que llegara hasta los Tres Ojos. Si tú proyectas desde los Tres Ojos por el Farallón, te das cuenta que el Farallón te lleva a la cercanía del aeropuerto. O sea, tú puedes montarle por encima del Farallón un monorriel. Pero entonces sería un metro. Pero un metro elevado. Okay. Un metro elevado. Y te puede llevar al aeropuerto, como en Nueva York. Yo no sé. No, y París y muchísimas sabes que en Nueva ciudades. York, si tú sales con tu maleta en la mano y no quieres pagarle a un taxista 60, 80 dólares, como te piden ellos, para llevarte a la ciudad, hay el Kennedy. Tú coges con tus dos maletas, caminas unos 500 metros y ahí está el metro. Y por el pasaje de un metro tú llegas a Nueva York. No, sería fantástico, ¿eh? Entonces esto sería fantástico. Yo creo que el presidente está en ese propósito de hacer las infraestructuras que impacten el desarrollo del país. Porque eso del puerto de Manzanillo, eso va a significar, junto con las dos unidades de generación, la liberación del Cibao, que para energía, para combustible, depende de la capital y del este. El Cibao, esa enorme región. Entonces, cosas como... Entonces ya estas obras que están proyectadas en las zonas que se quedaron atrás, porque ese suroeste, como tú sabes, está sumido en la pobreza. Desde San Juan de la Maguana, desde Asua hacia abajo. Lo mismo que en el Cibao, toda esa... Desde Asua hasta Montecristi, todo. Todo está subido en la pobreza. Entonces todo eso va a ser impactado por estas obras, que hará que estas regiones se incorporen al desarrollo, pero al gran desarrollo, al desarrollo industrial. Entonces, por eso yo estoy muy claro de que el presidente tiene una visión amplia del desarrollo, equitativa, ¿sabes? Porque no es lo mismo usted estar construyendo obras, por ejemplo, en el este ya tiene todo lo que necesita. El este camina solo. El este camina solo. La capital ya tiene todo lo que necesita. Pensemos en las otras regiones que se quedaron atrás. Ahí es que te la suma. Además también el presidente está claro en eso. Y esa parte con la afluencia de haitianos, es importante primero hacer un desarrollo fronterizo, que ellos también desde su país pudieran trabajar con permiso y que nuestro turismo pueda aprovecharlo y nuestros nacionales. Y mira, también habló el presidente de los servicios. Te dijo claramente, dejó con el moño hecho al sector privado que estaba esperando a Punta Catalina. Sí. Dijo, no, Punta Catalina va a ser operada por un fideicomiso público. Y dijo, uy, ¿tú sabías que existe fideicomiso público? Porque también, ¿sabes? Que a veces se presiona. Hay fideicomisos públicos que operan en el mundo. Público quiere decir del sector público, no del sector privado. Sí. Entonces,
dijo que va a seguir haciendo esfuerzos por mejorar la eficiencia de las sedes, porque lo que pide el sector privado, el Consejo de Hombres de Empresa en particular, es que le venda Punta Catalina, las 3 sedes, y que el Estado se despoje del subsector eléctrico. Lo mismo estaban pensando con el metro, ¿eh? Hay una familia que quería el metro. Eso le ha costado muy caro a quienes defendieron al metro como un servicio público, como es el caso del ingeniero de Andino Peña. Sí. Entonces, el metro va a seguir siendo lo mismo que el servicio eléctrico del país, entidades, servicios públicos que el Estado tiene que subsidiar, como va, porque tiene que subsidiar transporte también, así como lo está haciendo con la electricidad, tiene que subsidiar transporte. Y yo aquí te mencionaba esto muy a propósito de lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional emitió ya un informe que en este momento elevó ya al directorio. O sea, la comisión técnica del fondo que vino a examinar el comportamiento de la economía en el año 2020 y que lo hizo conjuntamente con técnicos del Banco Central, que fue por donde se inició la revisión, y después fueron a Hacienda, y después fueron a otros ministerios que les interesaba, y fueron a la antigua CDE, ahora Ministerio de Energía y Minas, y fueron a todas partes, y al Consejo de Hombres de Empresa. Después de hacer esos contactos, emitieron un informe muy laudatorio de la economía dominicana, pero con sugerencias que en este momento hay que tomarla con un grano de sal. La primera, que el Estado debe hacer una reforma fiscal para corregir la brecha fiscal que tiene. No obstante que es bueno que se sepa de un déficit fiscal que originalmente se anunciaba iba a ser de 9, ya bajó a 6 y se dice que va a estar por debajo de 3 al final. Al final del año. Sí, gracias a que la remesa y la activación del turismo parece que se va a acelerar en el caso del turismo, y las remesas han sido la salvadora. Así. Vamos a esperar con lo del turismo, no nos podemos adelantar mucho porque a pesar de que ya han comenzado a llegar algunos turistas, el turismo que ha abundado es el nacional, todavía no el internacional. Ahora ya con la vacunación, además... Ya se consiguió que viniera 1 millón de turistas, sí, y tanto se acumuló 1 millón. Y también habló el presidente, y nos vamos a la pausa, Pedro, cómo estamos muy bien posicionados en cuanto a la vacunación del COVID, que eso nos ayuda muchísimo al turismo y podemos tanto salir como dejar entrar a turistas que busquen un destino seguro, donde ya la mayoría de la población esté vacunada. Y yo creo que debemos hablar de eso y también de la garantía de la suficiencia de alimentos de la economía dominicana en este momento, que era una de nuestras preocupaciones, pero también de algunas otras recomendaciones que hizo el fondo, que no es que no sean atendibles, pero que no son aplicables en el momento, en medio de la pandemia. Exactamente. De esas cosas que hay que hablar. Volvemos inmediatamente hablando sobre estas cosas. Continuamos con el periodista Pedro Cava en este día en contexto. Hablábamos, Pedro, en el segmento anterior, tocaste 2 puntos muy importantes. Primero, las recomendaciones del Fondo Monetario que no se pueden aplicar en este momento de pandemia, recomendaciones que no se deben aplicar. Te voy a mencionar y la seguridad alimenticia. Adelante. Mira, el fondo no solamente sugiere al gobierno tapar ya la brecha fiscal, somos la segunda nación de más baja captación de riqueza por parte del Estado, de la riqueza que produce, después de Guatemala, pobrísimo 13.5%, por el promedio de 22% de la riqueza nacional. Bueno, es verdad, pero también es cierto que en medio de la pandemia una serie de errores que se cometieron en la construcción de políticas públicas no pueden ser corregidas porque se le agregaría un factor disociador a un ambiente ya
trágico de pandemia que estamos viviendo. Pero el fondo también dice que el Estado debe cerrar la brecha de pérdida de su sector eléctrico, elevando la tarifa eléctrica. ¿Qué te parece? Bueno, eso sería una explosión social en nuestro país en este momento. ¿Qué te parece, Piolito? Como dice, cuando de hecho subió un poco a principio de la pandemia la facturación de casi todos los usuarios. Se supone, dijeron ellos que era porque uno estaba más en la casa, que me pareció a mí muy extraño. ¿Tú te imaginas qué pasaría si ahora se eleva el costo de la tarifa? Claro, es verdad que se incrementó la entrega de energía casi un 95% y hubo que llevarla. Pero si tú entregas más energía, más pierdes. Claro. Acuérdate que hay un problema de ineficiencia de facturación y cobro en las sedes. Eso se ha reconocido. En el momento en que inicia la pandemia, esa ineficiencia llegaba a una pérdida de un 26%, promediaba a las 3. Había una como Edesur que había bajado esa pérdida a 22 y se aproximaba al equilibrio. El equilibrio es 20. Sí, que es lo normal. Y las 3 distribuidoras recuperaran el 80% de lo que facturan, no pierden. Oye, que fácil es la cosa, pero ahora mismo, por ejemplo, ya el promedio está por 32, 34, porque no solamente se suple más energía, por tanto, si hay la pérdida se incrementa, sino porque también sectores menesterosos que los ha golpeado mucho la pandemia, los dejó sin trabajo, oye, alegan que no pueden pagar la energía hasta que no recobren la normalidad. Bueno, también hay una sugerencia del fondo. Esa, lógicamente, no es aceptable. Pedro, y esas personas quería agregarle gasolina a la crisis. Pedro, a esas personas, la tarifa eléctrica, a esos usuarios que no están pagando una reforma fiscal en este momento, fiscal y monetaria, y tributaria. No es posible. Eso debe pensarse en una discusión, como sugiere el presidente, pausada, la que esté representada toda la sociedad, sus grandes órganos, para comenzar a aplicarla para el 2022, pero después de la pandemia. Después de la pandemia. El otro tema, perdóname ya para concluir lo del fondo. El fondo sugiere una ley de recapitalización del Banco Central que sea más eficiente que la que perimió ya hace 2 años. Eso es verdad, eso hay que hacerlo. Pero también debe hacerse en un ambiente de cierta normalidad. Tú no puedes traerle ahora al presupuesto público 6, 8, 10 mil millones de pesos, 12, para recoger el déficit cuasi fiscal por año, por ejemplo. Si tienes una demanda de inversión que no puedes cubrir por falta de recursos. O sea, pero el proyecto de ley está aprobado ya por la Junta Monetaria. Se dice que es sumamente creativo, que supera con mucho la conformación de la ley de capitalización que ya perimió y que incluso va a resolver el problema en 10 años. Lo único que las condiciones parecen no estar dadas para eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que se están emitiendo cada vez más certificados para, mientras el gobierno desembolse, poder cubrir este déficit. ¿Cuál es? Pero acá lo está cubriendo. ¿Sabe cómo que lo hace? Con política monetaria y financiera. Primero, fuimos santificados con un incremento de las remesas. Las remesas han incorporado recursos adicionales que no estaban proyectados al Estado para poder afrontar su necesidad de importación. Andy de Aguirre hace un trabajo en el periódico El Caribe, se publicó hoy lunes, en el que sugiere al Estado no postergar más la reforma fiscal porque dice que saldría más caro. Lo que pasa es que Andy y muchos más no calculan el efecto político que eso puede tener. Eso puede desestabilizar al país, a toda la economía y la sociedad de hoy, ya con repercusión política estoy hablando. Entonces, un gobierno no puede agregarle a una pandemia ese factor de crisis.
porque eso sería terrible. Y Entonces, los que lo han hecho lo han pagado caro. y los que lo han hecho lo están pagando caro, como es el caso de Colombia. El presidente, incluso en la entrevista con Alicia Yuchi, comentó algo de eso. Digo, yo no me quiero meter en los asuntos de otras naciones, pero lo cierto es que en Colombia está pasando porque hicieron eso. Intentaron una reforma fiscal en medio de la pandemia. Lo dijo claro. Ya el presidente conoce la experiencia que estamos viviendo. En resumen, yo creo que el informe preliminar del fondo, que por cierto se le entrega a las autoridades dominicanas, específicamente al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, para que ellos, si tienen alguna observación que hacer, la hagan, para entonces entregarla al directorio del fondo, que es el que finalmente va a emitir su opinión sobre República Dominicana. De forma que todavía ese informe está supuesto a sufrir alguna modificación, pero me da la impresión de que por la manera como reconoce la efectividad de las políticas económico-financieras del gobierno, no va a ser observado por las autoridades del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, y que dejarán entonces al directorio del fondo que emita la última opinión sobre el comportamiento República Dominicana. Yo confío que eso será así. Yo, por otro lado, tú querías saber, Mónica, sobre la producción alimenticia que nos han asegurado. Mira, que tenemos suficiente. El presidente estuvo la semana pasada celebrando el Día del Agricultor en una asamblea bastante amplia que le organizó el Ministerio de Agricultura y todo el sector agrícola y pecuario del Estado. El presidente fue. Allí se dieron testimonio de la situación en que está el país. Se hizo saber que la cosecha ya de primavera de arroz está en marcha y va a concluir muy probablemente antes de que entre la temporada ciclónica con toda su fuerza. Y que la producción de arroz del país está garantizada para suplir la demanda interna. Allí se hizo saber que por lo menos un 50% de las habichuelas del país, de lo que ha pasado en los últimos tiempos, es más, un poco más que lo que ha pasado en los últimos tiempos, porque al sembrar cerca de un poco más de 200,000 tareas de habichuelas en San Juan de la Maguana, se está garantizando que no se había hecho en los últimos años, se está garantizando que se va a suplir por lo menos el 50% de las habichuelas. Que la carne de pollo y de huevo se estabilizó la producción. Ya estamos hablando de 15, 16 millones de pollos mensuales para este mes garantizados. Los huevos están dentro de la zona razonable de 5 a 7 pesos. Hay plátano. Yo no sé si tú te has dado cuenta, sí, Mónica. Sí. En la calle ya los plátanos volvieron a 5 pesos. Yo la compré a 5 pesos hace unos días. Sí. En la calle, por montones. Hay mucha yuca. A los que nos gusta la yuca. Y hay muchos víveres más que están disponibles. Los mercados tú los ves llenos de productos criollos muy relacionados con la alimentación. La carne de cerdo no es de primera. Y los cortes de carne de vacuno, o sea, son los cortes nuestros, lo que tú ves en los supermercados, por ejemplo, nacional, si hay que decir eso. No tiene que envidiar a ningún supermercado ni servicio extranjero. Ninguno. Sí, es verdad. Una calidad enorme que proviene de nuestras fincas ganaderas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, bueno, la leche que estamos supliendo era de un 60, un poquito más de un 60% ya. El consumo nacional sigue en pie, la ganadería lechera. Que por cierto, no le afecta mucho la pandemia porque no reclama mucha mano de obra y es casi toda, ya tú sabes que los ordeñaderos son electrónicos. Sí. Sí. Entonces, yo creo que es verdad, que es comprobable lo que le informaron al presidente
de que la alimentación básica del país está garantizada, pero tú lo ves en los supermercados. Tú no has vuelto a oír quejas de alza de precios más allá de lo que... Lo que sí hay es sectores que quieren sacar provecho de la situación de la pandemia. Y aunque la pandemia... Es el caso de los comerciantes que dicen que si a ellos no los subsidian van a subir precios. Óyeme, subsidiar... Sí. Ese es uno de los errores que más graves que hay. Lo que es eso y controlar precios, ya eso está demostrado que no funciona. Es el inicio de la debacle para cualquier economía libre. Comenzar a controlar precios. Eso está definitivamente comprobado. Y es que no funciona totalmente. Claro, eso distorsiona. Pedro, sí. Y no podemos dejar de hablar en este programa también, en estos 3 minutos que nos quedan, sobre la pandemia. Si es verdad que ha habido ciertos rebrotes por la confianza de los jóvenes y demás, y parece que han escaseado las camas en cuidados intensivos, también hay que decir que estamos dentro de los países que mayor porcentaje de la población tiene vacunados y que con estas últimas vacunas que llegaron ya se están vacunando toda la población a partir de los 18 años, que es un gran logro que hemos tenido, y realmente esto va a controlar mucho la pandemia y también va a abrirnos el turismo con este pasaporte de seguridad que tenemos. Una información que probablemente sea exclusiva de este programa. Mira, la República Dominicana es uno de los mayores productores de oxígeno de América Latina. La causa, bueno, la empresa minera Barrick Gold tiene una planta de producción de oxígeno allá en Barrick, que es gigantesca, equivale a muchísimas plantas de oxígeno de cualquier país juntas. ¿Por qué? Porque la lixiviación a presión necesita de una cantidad enorme de oxígeno inyectada a alta presión en los tanques de lixiviación gigantescos que hay allá en Pueblo Viejo, que es lo que permite que en 24 horas un mineral sulfuroso se convierte en oxidado y se pueda procesar, separar el oro y la plata con el método antiguo. Porque eso es todo lo que hay que hacer. Por eso es que se llama delixiviación a presión. Esa lixiviación a presión se consigue con una cantidad enorme de oxígeno que le sobra a Barrick. De manera que yo que vi esta semana que en algunos centros hospitalarios y clínicas privadas estaban confrontando problemas con el suministro de oxígeno, deben saber que en la mina de oro y plata y cobre de Pueblo Viejo hay oxígeno a patá, como dice la gente. Pues no sé, lo que tenemos que llamar a Juanita Barceló para que la ponga a disposición de los hospitales dominicanos. Pero todo lo que hay que conseguir de ellos es que, como lo hicieron al inicio de la pandemia, que le hicieron saber al gobierno que ellos tenían, y de hecho entregaron una cantidad a salud pública, que ellos están ahí para cualquier necesidad. Y si en este momento la necesitan, le aportan. Por cierto que es gratis. Sí. Ni siquiera es vendido a salud pública. Pues con esta buena noticia despedimos este programa de hoy, Pedro, de que podemos conseguir este oxígeno en caso de emergencia de esta forma gratuitamente, y de que aunque ha habido ciertos rebrotes y tenemos que seguir cuidándonos, se lo decimos principalmente a los jóvenes, porque han sido en jóvenes cuando se han presentado casos más casos. No quiere decir que a los mayores no se les haya presentado, pero que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con el uso de nuestra mascarilla hasta ver qué pasa con los efectos de la vacunación. Gracias al periodista Pedro Cava por acompañarnos aquí cada semana. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta mañana.